El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Verdaderamente esa mamá, ese hijo, ese abuelo, ese tío, ese hermano está preparado para escuchar que su familiar tiene cierto porcentaje de posibilidad de morir. Si tú le dices al familiar, mira, se murió, ya listo, él se murió y listo, no pudimos hacer absolutamente más nada. Yo te voy a decir algo bastante importante. Yo creo que si tus hijos pudieran tener la posibilidad de quitarte el cáncer y desarrollarlos ellos y que tú estés estable, tus hijos lo hacen. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola a todos, yo soy el doctor Leonardo Cruces, soy médico internista e infectólogo. Hoy, en nuestro episodio de Infecto Sentido, hablaremos sobre una palabra que nosotros y muchos nunca queremos escuchar, nunca quisiéramos escuchar y nunca vamos a aceptar de cierta manera, como es la muerte. Es bastante difícil desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista psicológico, cuando tú lamentablemente das esta noticia a un grupo familiar determinado, ¿ok? Tenemos que entender que la muerte es el cese irreversible de las funciones vitales que sostienen el organismo vivo, pero eso es una definición más médica. Hay un componente o hay un comportamiento también, mejor dicho, filosófico, cultural, religioso, ¿ok? Y tradicional con respecto a la muerte. Muchas personas dicen que desde el punto de vista biológico es el cese de una función catabólica que lleva consigo la función de ciertos de los signos vitales. Mientras que desde el punto de vista de la perspectiva física y cultural se considera como un proceso de transición y transformación. Una definición más tradicional dice que existe una separación del cuerpo y del alma. Independientemente el concepto y la filosofía que nosotros queremos darle a la muerte, es bastante difícil el abordar nosotros como médicos y el aceptar como familiares lo mismo. Les voy a poner varios ejemplos importantes. Muchas veces llegan pacientes críticamente enfermos a las emergencias y nosotros como médicos nuestro objetivo principal es lograr que ese paciente se logre estabilizar. Sin embargo, en el proceso, lamentablemente hay pacientes que pueden evolucionar de una manera muy sencilla, pero hay pacientes que pueden evolucionar de una manera muy tórpida. Pero ¿cuánto tiempo tarda ese proceso de evolución? Eso es individual de cada paciente. Pero desde el momento en el que ingresa un paciente a una emergencia en muy malas condiciones, nuestro deber siempre es garantizar que ese familiar esté claro de la situación por la que su familiar está pasando. Si nosotros conversamos con ellos y nosotros los preparamos para un escenario bueno y un escenario malo, un escenario no tan decente para lo que pudiera ocurrir, el familiar ya física, espiritual y mentalmente se va preparando. Muchas veces nos llega un paciente de 85, 90 años, diabético, hipertenso, con un proceso infeccioso bastante complicado, en un shock séptico, con una alta posibilidad de mortalidad. Nosotros abordamos al familiar y nosotros lo vamos preparando. Pero ¿qué pasa más allá de nosotros decirlo? ¿Verdaderamente ese familiar está consciente de la situación que está pasando a su alrededor? ¿Verdaderamente esa mamá, ese hijo, ese abuelo, ese tío, ese hermano está preparado para escuchar que su familiar tiene cierto porcentaje de posibilidad de morir? Nunca sabemos si ellos están preparados. Y al momento que nosotros le informamos, ¿qué pasa por su mente? ¿Qué pasa por su cabeza? Estamos conscientes que nosotros no vamos a ver más físicamente a esa persona, que los recuerdos que están alrededor de ellos se van a ir físicamente, que nos vamos a acostar todos los días y no vamos a tener a esa persona a nuestro lado. Esas son cosas que muchas veces los familiares pasan inmediatamente. Es por ello que nosotros como médicos, al momento que nosotros vamos a dar esta noticia, que es tan difícil para nosotros decirlo, nosotros tenemos que saber cómo decirla, cómo abordarlo, porque depende como tú como médico lo digas,
la reacción del familiar va a ser completamente diferente. Si tú le dices al familiar, mira, se murió, ya listo, él se murió y listo, no pudimos hacer absolutamente más nada. ¿Qué pasa por el vacío de la mente de esa, o qué pasa por la mente de esa persona? Nosotros no sabemos. Pero si nosotros de este lado decimos, mira, tu familiar está bastante complicado, nosotros estamos tratando de hacer lo humanamente posible desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, para que ofrecerle y brindarle todas las herramientas, pero lamentablemente están sucediendo cosas que están fuera de orden, aumenta la perspectiva o aumenta el riesgo de que hay muchas complicaciones que se pueden encontrar y tiene una alta posibilidad de morir, ya uno automáticamente prepara el escenario. Y cuando esto ocurre, uno tiene que saber cómo dar esa información. Mira, a pesar de todo esto, hicimos todo lo que nosotros consideramos, pero lamentablemente no pudimos cumplir con los requisitos. Tu familiar, a pesar de que se agotaron todas las pruebas, todos los recursos, falleció. Entonces, la muerte va más allá de una palabra. La muerte va más allá de lo que nosotros podemos pensar en decir. Pero qué está sintiendo esa otra persona del otro lado es bastante complejo. Es por ello que el abordar este tema, el estar preparado de cierta manera como familiares desde este punto de vista, para lo que nos van a decir es clave y es fundamental. Hay pacientes, hay familiares de pacientes que están claros ante la situación. Mire, doctor, haga lo que usted considere que tiene que hacer, pero nosotros estamos conscientes que la situación de mi familiar es bastante crítica. Cónchale, el escenario es completamente diferente, ya eso te da pie para que tú de manera mucho más tranquila y mucho más pausada tú puedas conversarle sobre la situación que está pasando y que bueno, que sí, que se va a hacer todo lo que tú consideras que tienes que hacer, pero que ya ellos están prevenidos frente a una situación fatal. Como, como familiares ahora desde este punto de vista, yo considero que uno como familiar, uno siempre da todo y todo lo humanamente posible para que nuestro familiar siempre tenga lo mejor y que siempre esté en nuestra conciencia de este lado que nosotros, a pesar de que nuestro familiar fallece, nosotros agotamos todo, hicimos absolutamente todo. Hace poco tuve una anécdota con una paciente que no murió, ¿ok? Pero hablar de este tema es bastante delicado. La paciente que lamentablemente tiene cáncer de lengua, con metástasis ganglionar, con metástasis ósea, con diseminación de la enfermedad a todos lados. Una paciente que ha sido bastante difícil desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista infeccioso, porque ha tenido múltiples infecciones. Ella le dice a sus hijos que ella necesita que ellos lo entiendan y que ellos lo consideren. Ojo, hago un inciso. Sus hijos dan la vida por su madre y sus hijos han hecho absolutamente todo por su mamá. Pero la mamá me dice eso y yo me quedo observando y quedo escuchando la situación. Y mis palabras fueron estas frente a eso, porque ella quería que la escucharan, ella se sentía sola, ella se sentía agotada, ella se sentía cansada, etcétera, etcétera. Y yo le dije a la paciente, yo le dije, yo te voy a decir algo bastante importante. Yo creo que si tus hijos pudieran tener la posibilidad de quitarte el cáncer y desarrollarlos ellos y que tú estés estable, tus hijos lo hacen, porque tus hijos han hecho por ti absolutamente todo lo posible para que tú estés sana, ¿ok? Tu hija habla contigo, tu hija se comunica contigo. Lo que pasa es que el único tema que tú tienes para hablar es sobre qué va a pasar en futuro y eso está bien, eso no está mal. Pero muchas veces estas son enfermedades que generan tanto estrés y tanta ansiedad que hay que buscar otras estrategias para que tú puedas estar tranquila. Tus hijos te aman, tus hijos están contigo, tus hijos dan la vida por ti. No pienses en cosas fatales, piensa en posibilidad de vivir y seguir viviendo. Los hijos obviamente están claros de la situación que está alrededor de su familiar y lloran, sienten muchísimo dolor, sienten muchísima tristeza y ellos ven la muerte como algo muy lejano frente a la situación, pero en este cuadro y este escenario de esta paciente, cada vez que se puede se le menciona las condiciones clínicas en las que están. Nosotros no tenemos que tener miedo frente a esta situación. Nosotros debemos de cierta manera tener ser como más abiertos frente a la palabra muerte,
porque es algo que en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a pasar por ello, tanto como familiares, como nosotros mismos, como otros. Quizás cuando nos pase a nosotros, quizás otros les va a doler, ¿ok? O puede que pasemos por una situación muy similar. Pero el enfrentarlo, el afrontarlo, el vivir, es una decisión muy personal. No tengamos miedo a ciertas situaciones por las que podemos pasar y vamos a tratar de buscar los mejores elementos y las mejores estrategias para poder vivirlo y pasar ese proceso de la manera más tranquila y saber de que si nosotros tenemos un familiar que está sufriendo, que tiene enfermedades crónicas y que tú has hecho absolutamente todo, esa es tu mejor recompensa, eso es tu mejor tranquilidad, que tú has agotado todos los recursos para que tu familiar esté lo mejor posible. Hablar de la muerte, hablar de ese proceso de separación mente, cuerpo, espíritu y alma es bastante complejo, ¿ok? El día de hoy conversamos y quise traer este tema por ciertas situaciones de muchos pacientes recientemente que tienen miedo de escuchar esta palabra y que hemos tratado de educarlos para que estén preparados para algo que pueda ocurrir. Pero en este proceso, como grupo familiar y como grupo médico, brindamos todas las estrategias para que ese paciente esté tranquilo. Yo soy el doctor Leonardo Cruces. Los invito a un nuevo episodio de Infecto Sentido, donde vamos a seguir hablando no solamente temas relacionados a la infectología, sino temas como este, más ligados a la medicina interna y que como infectólogo también vivimos este proceso día a día. Feliz tarde. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,